He dedicado 4 puntos de vista seguidos al tema de si Dios castiga. Es un tema que, como he señalado, es sumamente importante y es un tema en el que se requiere ciertamente de la orientación de la doctrina de la Iglesia. Pero no podemos entender la doctrina de la Iglesia como retazos de algunos textos apilados, ¿no? Algunos hermanos creen que están contribuyendo a este debate apilando textos en un sentido, ¿no? En el sentido de que Dios castiga. Y esos textos, hasta yo mismo he dicho que se pueden encontrar, y les he dado hasta dónde encontrar uno en el mismo Catecismo de la Iglesia, el número 2014, ¿no? Pero el que lee los textos y el que comprende, utiliza la razón teológica, he venido insistiendo, logra concluir lo que la Iglesia enseña. Y lo que la Iglesia enseña no puede ser resumido en unas cuantas citas. Y para ilustrar esto, este último programa, este punto de vista que dedico al tema de si Dios castiga, lo voy a dedicar a un episodio, el choque entre importantísimos teólogos sobre este tema, que ha sido relativamente reciente. Me hubiera gustado que este debate se hubiera producido en español o se hubiera, digamos, traducido al español, pero se produjo en italiano y en consecuencia no es fácil encontrar las fuentes, aunque tampoco es difícil, pero se las encuentra en italiano, ¿no? Para cualquiera que haga una búsqueda en Google de los temas que estoy proponiendo, lo puedo hacer y voy a explicar además los nombres de los que están involucrados. La razón por la que hago esto es porque importantísimas revistas católicas, como la Civiltà Católica, la revista mensual de los jesuitas que residen en Roma, de la comunidad jesuita en Roma, que fue creada a instancias del Vaticano y cuya edición es revisada por la Secretaría de Estado para garantizar la doctrina de la revista y en consecuencia que de alguna manera es una posición oficiosa, por un lado, y por otro lado también en la misma dirección l'Osservatore Romano, el diario oficial de la Santa Sede, se involucraron en esta discusión. Me parece importante porque en el fondo la discusión acá se está llevando entre dos amateurs o dos pesos pluma, ¿no? Mi interlocutor es un ex seminarista que tiene una profesión que no es la de teólogo, y yo tampoco soy teólogo, soy un periodista. Ambos somos, calculo, personas que hemos leído ávidamente, que nos hemos formado. Yo completé mi filosofía camino a los estudios de teología, pero no tenía pensado estudiar teología, no la estudié, hice mi traslado apenas completé mis estudios de filosofía. Y en consecuencia supongo que tendremos relativamente el mismo nivel de formación académica a nivel teológico, ¿no? ¿Qué caminos ha seguido él luego adicionalmente? Y los que he seguido yo, los conozco yo. En consecuencia, me parece importante este debate. Y este debate se produjo entre mayo y junio de 2011, luego del tsunami catastrófico que afectó Japón, y probablemente ustedes recuerden, el tsunami no solamente destruyó buena parte de la costa japonesa, sino que además, como saben ustedes, se prolongó tremendamente en su daño al Japón porque destruyó parte importante de una central nuclear en Fukushima que comenzó a emitir radiaciones. Y muchos de los científicos que se quedaron a cerrar, no, la totalidad de los científicos que se quedaron a cerrar el reactor nuclear murieron. Entonces fue una catástrofe que además se prolongó y que produjo un enorme temor en el mundo porque esto podía convertirse en una catástrofe nuclear de proporciones que podría terminar infectando las aguas del Pacífico, ¿no? Un historiador católico extremadamente culto, con una gran formación teológica, muy cercano al movimiento lefebrista, Roberto
de Mattei, con doble T, Roberto de Mattei, a raíz de esto señaló que lo que estaba aconteciendo al Japón era consecuencia del pecado de la nación y que estaba siendo castigado por Dios y que Japón debía considerar que esto podía ser un castigo de Dios porque el Japón es un país donde digamos la inmoralidad, la perversidad sexual, el número enorme de abortos, el número enorme de esterilizaciones, de relaciones sexuales infecundas es enorme al punto de convertirse en un problema social, porque el índice de crecimiento poblacional en Japón es negativo simplemente porque no hay hijos. Entonces Roberto de Mattei presentó esta postura. Y por si acaso estamos hablando del Vaticano de 2011, porque entre quienes critican la visión de que Dios no castiga, también critican que hoy en día muchos en la iglesia están tratando de presentar a un Dios que es un Dios simplón, amigón, amiguero, ¿no? Quitándole el sentido de grandeza a Dios y manipulando, mal utilizando el sentido de lo que es la misericordia, la auténtica misericordia, ¿no? Entonces, yo personalmente, como he señalado, no me siento aludido porque mi récord no tiene nada que ver con eso. Pero podría haber una velada crítica al Papa Francisco y su postura, su actitud de apertura y de difusión de la misericordia. No lo sé, pero podría haber. Y como es posible que haya, quiero recordar que este debate se realizó en el 2011, es decir, bajo el pontificado del Papa Benedicto, y en consecuencia cuando interviene la civiltà católica y posteriormente interviene el Observatorio Romano, es bajo el pontificado del Papa Benedicto, ¿no? Para mí daría lo mismo, pero para algunos no. Cuando De Mattei dijo esto, le respondió el padre Giandomenico, o sea, Juan Domingo, digamos, ¿no? Se escribe una sola palabra, Giandomenico, con G, Mucci. En italiano, Mucci se escribe M-U-C-C-I, se pronuncia Mucci, pero se escribe Muxi, ¿no? Con dos Cs. Jesuita, presentó un artículo en que él respondía a estos argumentos que era imposible aproximarse con esta postura, y en su artículo de unas 7 páginas decía cosas como estas, cito solamente un pedazo, ¿no? En el plan de divino no existen desgracias, sino que todo es gracias. Esta es la salvación. No siempre somos salvados por el dolor, pero siempre somos salvados en el dolor. Lo más importante, y sigo citando a Mucci, es comprender que el sufrimiento humano tiene algo de incomprensible que puede explicarse solamente pensando y creyendo que Dios no es indiferente al dolor de los hombres. Entonces, toda la argumentación del padre Mucci, Giandomenico Mucci, es una argumentación en la que explica cómo no puede ser percibido como castigo una acción de esta naturaleza de Dios. A lo que es interesante, pero Roberto de Mattei contestó con un artículo en la página web llamada misainlatino.it, ¿no? O sea, misa en latín. Como digo, no solamente es partidario de la forma extraordinaria de la celebración de la misa, que no tiene nada de malo, se le ha concedido indulto universal por la Summorum Pontificum, como sabemos, pero como digo, él tiene posiciones, y las críticas actuales al Papa Francisco, las que tenía incluso al Papa Benedicto, eran filo-lefebristas. Entonces, en esta página filo-lefebrista, él publica una respuesta y dice lo siguiente, que mis tesis, ¿no? Y acá cito textualmente a De Mattei,
se basan palabra por palabra en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la teología de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino y en las palabras de innumerables santos, ¿no? Y dice, incluso convoco en mi defensa las palabras del Papa Benedicto XVI en la audiencia del 18 de mayo, donde el Papa dice lo siguiente, y cita al Papa, y con ello lo cito yo, dice, la plegaria de Abraham a Dios para que ahorrara, es decir, para que salvara a Sodoma y Gomorra, demuestran que no es el castigo el que debe ser eliminado. Acá dice, Benedicto dice, no es el castigo el que debe ser eliminado, sino el pecado. Aquel rechazo de Dios y del amor que lleva ya en sí mismo el castigo. Miren ustedes, ¿eh? Es decir, la respuesta de Roberto de Mattei es una respuesta casi idéntica, si es que no igual, a la de los amigos que efectivamente con Roberto de Mattei sostienen que Dios sí castiga, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo el Vaticano? El Vaticano, a los argumentos de Roberto de Mattei, pidió que uno de los más grandes teólogos italianos, Enos Biffi, que ya está bastante mayor, es decir, como de alguna manera pedir pues a un gran jugador de fútbol que regrese a la cancha para jugar un partido que es importante, ¿no? Y es importante, es Enos tal como suena, I-N-O-S, Biffi con doble F, ¿no? Como bife, pero con I y doble F, Biffi. Solamente hago un paréntesis, no hay que confundirlo con el cardenal Giacomo Biffi, el mismo apellido, ninguna relación, que también es un importante teólogo, ¿no? Y que no sé si es que sigue vivo, no he seguido el rastro, pero el cardenal Giacomo Biffi ya tenía, a estas alturas tendría muchos años ya de retirado, de arzobispo en el norte de Italia, ¿no? En este caso es este teólogo Enos Biffi, muy, muy importante. Y él tiene un artículo extensísimo en el Observatorio Romano, publicó un artículo realmente extenso en el Observatorio Romano, y dice, solamente quiero leer algunas partes de estos pasajes, que una vez más no se basan en el argumento de qué cita bíblica dice Dios no castiga. Acá hemos visto que incluso el Papa Benedicto se refiere a Dios que castiga, ¿no? Y a un Dios que no quiere eliminar el castigo, sino que quiere eliminar el pecado, ¿no? En consecuencia, Biffi explica que una vez más ese lenguaje es un lenguaje referencial, es un lenguaje analógico, no es un lenguaje preciso. Y dice lo siguiente, en particular, ignoramos, no sabemos por qué Dios ha querido un mundo donde existe por culpa del hombre la dimensión del pecado. Porque como escribía San Pedro, encontramos al Cordero con su sangre predestinado ya desde la fundación del mundo. Es decir, si es que la redención sangrienta de la humanidad a través del sacrificio de Jesús ya estaba pronosticado desde la creación del mundo, Dios ya lo había planeado incluso antes del pecado. Entonces, Biffi dice, no podemos explicar el mal, y mucho menos lo podemos explicar como pecado. En efecto, solamente por fe tenemos la certeza de que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables a la gloria futura que será revelada a nosotros. Acá está citando a Romanos 8:18, ¿no? Y que en los sufrimientos llevamos a término aquello que de los sufrimientos de Cristo aún faltan completar en nuestra propia carne. O sea, ya está haciendo una referencia a otro texto de San Pablo, Colosenses 1:24. Quiero citar solamente otro pasaje de Biffi, porque una vez más, como digo, acá esto se resuelve con la complejidad de la razón teológica, no con 4 o 5 citas o 20 para el caso, o 30. Dice Biffi en una parte ya conclusiva del largo artículo pedido por el Observatorio Romano, el diario del Papa, en la versión en italiano, que es cotidiana, la única que es diaria, ¿no? Dice, el discurso sobre el dolor
permanece precario y susceptible de ser malentendido, siempre que no sea comprendido en el misterio del plan de Dios. Pero incluso en esas ocasiones, ¿cuánta delicadeza se necesita cuando se trata y se aborda el tema del dolor de los otros? Dice con signo de admiración. O sea que la exclamación la hago yo reproduciendo a Bifi, que pone un signo de admiración. Y dice, si nos encontramos hablando con quien ha sufrido y no es creyente, la más persuasiva palabra es la fraternidad de las obras de misericordia y es el compromiso renovado de difundir el Evangelio. Es decir, en última instancia, Enos Bifi responde a Roberto de Mattei diciendo, es imposible, por más que se puedan utilizar los textos del catecismo, hasta del Papa, citando al Papa en un texto que acababa de pronunciar recientemente. Es el mismo periódico del Papa el que llama a un teólogo de enorme talla y de enorme credibilidad en Italia y fuera de Italia. Los que conocen teología conocen el nombre de Enos Bifi porque también sus obras han sido traducidas a otros idiomas. Entonces, yo creo importante, muy importante, señalar con convicción que cuando nosotros queremos concluir que Dios castiga, no tenemos cómo explicar cómo funciona el mal. Si es que el mal a veces es castigo y a veces no es castigo, entonces Dios es arbitrario. O porque en unas ocasiones decide hacer el mal por castigar y en otras por edificar, en una por punir y en otra por educar. O es injusto porque simplemente el hombre no es capaz de discernir cuándo es qué. Entonces, ¿cómo Dios puede estar castigando a la nación del Japón en el caso de Roberto de Mattei, cuando la gran mayoría no son creyentes y no tienen parámetros para entender el sufrimiento? Ese es el punto de Bifi. Y de esta manera, con este debate y ver qué lado tomó la Santa Sede en este debate, quiero concluir estos temas dedicados a el sufrimiento humano y especialmente al concepto de que si Dios castiga y no castiga, para concluir que lo teológicamente correcto en la tradición cristiana es decir que Dios no castiga. Que tengas un buen día.